acompañarnos en este segundo webinario, donde vamos a tratar el tema de terapia hormonal, efectos deseados y efectos adversos. Para quienes hablen portugués, recordarles que la opción para activar la interpretación está en la parte de abajo, donde pueden activar para escuchar en idioma portugués. A manera de recomendación, pedirles que por favor puedan eh, apagar sus micrófonos a lo largo de la presentación. Vamos a tener un webinario de aproximadamente 1 hora y media, donde la doctora Ilsen Aguilar nos va a brindar el tema de la capacitación del día de hoy. Y finalmente vamos a dar un espacio para realizar las preguntas. También si desean hacer preguntas pueden hacerlas por el chat. Recordarle también a la doctora que para la interpretación podamos mantener un tiempo del habla pausado para que nos pueda acompañar la interpretación. Le voy a dar la palabra a Javier, mi compañero, para que presente a la doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas, todos, todes. Soy Javier, parte de los hombres trans diversos de Bolivia. Buenas noches, buenas tardes, doctora. Voy a pasar a realizar la presentación. Queremos agradecer la participación y colaboración de la doctora Ilsen Fabiola Aguilar Barrero, médico cirujana de la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier. De Chuquisaca, Bolivia. Se ha especializado en endocrinología clínica y metabolismo. Fue residente del Hospital General de Agudos Carlos G. Durán de Buenos Aires, Argentina, este siendo uno de los hospitales pioneros en la atención a personas trans a nivel Latinoamérica. Asimismo, cuenta con un diplomado en diabetología otorgado por la Universidad UCES, también en Buenos Aires, Argentina. La doctora Aguilar se ha capacitado en diversos cursos, congresos, seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, relacionados con la medicina interna, diabetes, obesidad, osteoporosis, entre otros. En Bolivia, así como en la gran mayoría de nuestros países, es de los pocos profesionales de la salud que están sensibilizados y capacitados en la atención de personas trans, especialmente en hombres trans y personas trans masculinas. A nombre del proyecto Mi Salud Transmasculina Importa, le damos la cordial bienvenida y le cedemos la palabra a la doctora Ilse. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Un placer encontrarme en esta reunión y haber sido invitada. En esta ocasión he preparado el tema de terapia hormonal cruzada, efectos deseados y efectos adversos. Voy a tratar de dar una charla, en verdad, que sea muy aclarativa para todos ustedes, y al final de la exposición va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. Muy bien, empezamos a hablar lo que respecta a qué es la terapia hormonal cruzada. La terapia hormonal cruzada consiste en la administración de hormonas, en este caso de testosterona, con la finalidad de adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibido. Me pareció importante hacer una aclaración respecto a lo que es la terminología, debido a que el término de terapia hormonal cruzada, el término de hormonización, tratamiento hormonal cruzado, terapia hormonal de masculinización o terapia de afirmación de género, todos estos términos son válidos para referirnos a este tema. El único término que no está bien dicho es la terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal se utiliza para los casos en los que tenemos pacientes con hipogonadismo, es decir, aquellos pacientes que pueden estar cursando, por ejemplo, la menopausia o la andropausia. Hecha esa aclaración, podemos seguir adelante. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la terapia hormonal cruzada? En principio tenemos dos objetivos, que es reducir los niveles de la hormona sexual endógena, en este caso los estrógenos, para de esta forma reducir las características sexuales secundarias. Por otro lado,
el reemplazar estos niveles de hormonas sexuales endógenas mediante la administración de testosterona. Siguiente. Ahora, ¿cuántos tipos de testosterona tenemos? Quiero hacer la aclaración respecto a este tema. Toda la medicación de la que vamos a hablar es medicación que se utiliza y que está, digamos, avalada por la Sociedad Americana de Endocrinología. No voy a hacer no voy a hablar, digamos, sobre medicación que no esté dentro de este marco, es decir, todo lo que es legal y que es aprobado por la FDA es de lo que vamos a hablar en este momento, ¿sí? Siguiendo con la exposición y hablando sobre la testosterona, ¿qué tipos de testosterona tenemos? Encontramos el enantato, el cipionato y el undecanoato, ¿sí? Porque va a requerir un tiempo más prolongado para las aplicaciones, es decir, más o menos unas 4 aplicaciones anuales serían suficientes para mantener al paciente con los niveles de testosterona deseados, ¿sí? Ahora, en cuanto a las presentaciones de gel y parche, se van a indicar según el requerimiento de cada paciente y según los antecedentes patológicos que pueda tener o los efectos adversos que pueda presentar a lo largo del tratamiento, ¿sí? Es decir, gel y parches podría indicarse en aquellos pacientes que quieren quizás hormonizarse, pero de una manera bastante gradual y lenta. Lo mismo que si aparecen algunos efectos adversos, podría cambiarse a esta presentación en gel y parches para no dejar de administrar la testosterona. Siguiente, por favor. Aquí les traigo un gráfico en el que podemos ver la farmacocinética de lo que es el enantato y que también se puede extrapolar al cipionato. Entonces, ¿de qué se trata este gráfico? Podemos ver en amarillo los 200 miligramos del enantato, la administración, y en rojo los 400 miligramos de administración también de enantato, ¿no? Entonces observamos que una vez administrado el enantato sube rápidamente, hace un ascenso rápido y también hace un descenso bastante brusco, ¿no? Hacia el final de las semanas de administración. Entonces, esta es la diferencia en cuanto a la farmacocinética que existe entre enantato versus undecanoato. Siguiente, por favor. En esta otra gráfica podemos observar cómo al administrar undecanoato, los niveles de testosterona, si bien ascienden, no hacen un pico, como lo pudimos ver en la gráfica anterior, y el descenso es un descenso gradual, pero no es un descenso tan dramático como sucedía en el anterior gráfico. Entonces, un decanoato presenta niveles más estables a lo largo de las semanas. Siguiente, por favor. En cuanto a la farmacocinética de la administración transdérmica, ya sea en gel o en parche, podemos observar que en la línea amarilla y en la línea roja, cómo existe un ascenso y más o menos un mantenimiento a lo largo de las horas en la administración de testosterona en esta presentación. Entonces, esto nos quiere decir que también nos muestra una farmacocinética más estable, ¿no? Y tiene la ventaja de que si existe algún efecto adverso o no deseado, se puede suspender el tratamiento ya que la aplicación es diaria. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre los efectos deseados de la terapia hormonal cruzada. Siguiente.
Bien, debe considerarse que cada persona busca resultados diferentes en su proceso de construcción corporal. Entonces, también es importante saber que cada cuerpo va a responder de forma distinta a la hormonización con testosterona. No obstante, a partir de investigaciones científicas, se ha llegado a estandarizar algunos efectos que son previsibles, ¿sí? Con el fin de orientar las expectativas de las personas. Siguiente. Bien, dentro de estos efectos previsibles tenemos la redistribución de la grasa corporal. Esta redistribución de la grasa corporal quiere decir que va a haber una disminución de esta grasa y que va a generar el efecto de la disminución a la vez de los estrógenos, porque los estrógenos se forman a partir de la grasa corporal, ¿no? Luego también vamos a encontrar el cese de la menstruación, que voy a ampliar un poquito más ese tema más en la siguiente diapositiva. También podemos encontrar atrofia vaginal y aumento de la masa muscular. En cuanto al aumento de la masa muscular, si bien per se la aplicación de testosterona nos va a generar aumento de masa muscular, se va a lograr un mayor efecto en tanto el paciente llegue a realizar actividad física con ejercicios de fuerza. ¿Sí? ¿Qué más? En cuanto al crecimiento del clítoris, el crecimiento del vello, ya sea en la cara o a nivel corporal, y también los cambios en la voz, estos cambios que acabo de mencionar son cambios que una vez que suceden no pueden dar marcha atrás, ¿sí? Lo mismo sucede con el tema de la calvicie. Entonces, muchas veces podemos encontrar pacientes que en la consulta nos plantean el hecho de que quieren tener barba, pero les molesta el pelo en el cuerpo. O al revés, ¿no? No les molesta el pelo en el cuerpo, pero no quieren barba, ¿no? Lo mismo el tema de la calvicie. Entonces, en este punto me gustaría aclarar que no existe una forma para administrar la testosterona y dosarla de tal forma que se pueda solamente lograr determinados efectos según el requerimiento del paciente, ¿sí? Todos estos efectos que están ahora en la lista son los efectos previsibles a los cuales se expone el paciente una vez que inicia el tratamiento. No hay una forma de poder elegir, yo quiero tal cosa, pero no quiero la otra. Ahora, que aparezcan en mayor o en menor grado, eso va a depender de la respuesta individual de cada persona. Bien, en cuanto a la voz, también me gustaría hacer una pequeña aclaración. Muchas veces no quedan conformes con el tema de la voz. Esto quizás se puede mejorar cuando se busca un acompañamiento con un fonoaudiólogo. Y en cuanto al tema de calvicie, bueno, hay que tomar en cuenta que la calvicie tiene una relación, está relacionado genéticamente, ¿no? Entonces uno debiera ver cómo son sus familiares, en este caso los padres, si tienen o no tienen calvicie, como para ir pensando si va a desarrollar o no esta característica. En tal caso, sí sería un efecto que le genere alguna molestia, quizás lo que se puede hacer es recurrir a tratamientos mediante trasplante capilar que realmente tienen muy buenos resultados en personas masculinas cisgénero. Siguiente, por favor. La menstruación. Bien, continuando con lo que es la terapia hormonal cruzada y la menstruación, conforme avanza la menstruación,
perdón, conforme avanza el tratamiento hormonal cruzado, la menstruación va a ir desapareciendo. Más o menos esto demora entre 2 a 6 meses, con una media entre los 4 meses. Sin embargo, existen situaciones en las que el paciente puede tener mucho disconfort con la presencia de esta menstruación. En tal caso, si se requiere suspender esta menstruación de forma más rápida, se puede recurrir a la administración de progestágenos, ya sea intramuscular o mediante dispositivos intrauterinos. Y también es importante aclarar que estos progestágenos no van a interferir de ninguna manera con el proceso de transición. Por otro lado, existirán casos en los que se solicitará por determinado motivo un tratamiento definitivo y en este caso pues, se podría solicitar una histerectomía. Bien, seguimos, por favor. Ahora, ¿cuánto tiempo debo esperar para ver cambios? ¿No? Esto es algo, es una pregunta creo que se hacen muchos. A ver, dentro de los efectos que podemos encontrar y el tiempo máximo va a variar mucho de paciente a paciente, debido a que la respuesta de un individuo no es la misma que otro cuando se administra cualquier fármaco, sobre todo cuando se está haciendo esta terapia hormonal cruzada. En tal caso, podemos hablar de la piel grasa que va a mostrar el cambio, quizás con tendencia a acné, los primeros 6 meses, con un tiempo máximo de 2 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que pasó en lo que respecta a piel hasta los 2 años es lo máximo que va a pasar y de ahí no va a ir empeorando, ¿no? Pero en este caso yo creo que también podemos ir de la mano con tratamientos dermatológicos y estéticos que tienen muy buenos resultados, así que me parece que hay cosas que se pueden ir subsanando en el camino. En cuanto al crecimiento del vello corporal, también tiene un tiempo máximo de 5 años, el aumento de masa muscular, el tiempo máximo de 2 a 5 años, la redistribución de la grasa entre 2 a 5 años, el cese de las menstruaciones entre 2 a 6 meses, el aumento del tamaño del clítoris entre 1 a 2 años, la atrofia vaginal lo mismo y el cambio de la voz entre 1 a 2 años. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos? Bien, continuando con la charla, vamos a hablar así de los efectos adversos. Ya habíamos hablado de lo que es el acné y de la piel grasa. También podemos encontrar alteraciones del perfil lipídico con una tendencia a que sea una alteración aterogénica, es decir, una disminución del HDL y un aumento del LDL. También podemos encontrar episodios de diarrea que quizás al principio se presentan, pero después suelen autolimitarse. En cuanto a la retención de líquidos, ya sea sodio, agua, el aumento de la presión, todo esto va a tener algo que ver, se relaciona con el aumento de peso y también con la ganancia de masa muscular, ¿no? Todo viene relacionado entre sí. Artralgias es uno de los efectos adversos, es decir, dolores articulares, pueden haber. También las fluctuaciones emocionales. Dentro de estas fluctuaciones emocionales existe una tendencia quizás a la agresividad. Entonces, es uno de los efectos adversos que puede estar presente en mayor o en menor medida, o digamos, no es algo que se va a presentar tampoco en todos. Es un efecto adverso que hay que ir evaluando a lo largo del tratamiento. También podemos encontrar dolores de cabeza y en cuanto a una inducción o empeoramiento de la apnea del sueño. La apnea del sueño se refiere a aquellos pacientes que roncan a la noche,
¿no? Que roncan a la noche, que tienen periodos en los que dejan de respirar. A esto se llama apnea del sueño. Cualquier paciente que presente antes de la terapia hormonal cruzada este signo debe recibir tratamiento con un CPAP, ¿sí? Porque hay un aumento de riesgo cardiovascular también por este tema. ¿Qué más? El aumento de peso, que ya lo habíamos hablado, la disfunción hepática, que es algo que hay que ir monitorizando, es totalmente importante hacerlo a lo largo del tratamiento. La policitemia, que se refiere a un aumento tanto del hematocrito como de la hemoglobina, haciendo que la sangre se vuelva espesa y generando algunas alteraciones a nivel de la coagulación y un aumento del tamaño del vaso. ¿Qué otro efecto adverso tenemos? Algo muy importante que son los cambios histológicos a nivel del ovario. Entonces, cuando el ovario se encuentra expuesto a testosterona, empieza a mostrar en su imagen múltiples quistes. Entonces, de ahí viene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Algo similar es lo que pasa en transgénero varón cuando es expuesto a la terapia hormonal cruzada con testosterona. De tal forma que en ese sentido la testosterona hace que haya a la vez una disminución de las ovulaciones, ¿no? Y con esto va a aumentar el riesgo de infertilidad. Y por último, tenemos la ictericia colestática por presencia de algunos cálculos. Siguiente, por favor. En cuanto a contraindicaciones, vamos a hablar de contraindicaciones que son totalmente absolutas. Dentro de ellas encontramos el embarazo. No se debe administrar testosterona durante el embarazo debido a su potencial teratogénico. Tampoco se debe administrar durante el periodo de lactancia debido a que pasa a través de la leche materna la testosterona. A aquellos pacientes que tengan antecedentes de tumores hepáticos activos o pasados y que presenten o que presenten una enfermedad hepática terminal, tampoco deben recibir la testosterona. ¿Por qué? Porque se metaboliza a nivel hepático. A aquellos pacientes que presenten una enfermedad mental grave, que no esté en tratamiento y en el que haya riesgo para sí mismo y para terceros, también es una contraindicación absoluta. Pacientes que presenten una cardiopatía isquémica inestable por el aumento del riesgo cardiovascular, también quienes presenten el diagnóstico de cáncer de endometrio y aquellos que se encuentren con el diagnóstico de policitemia que no esté recibiendo tratamiento y que tenga un hematocrito mayor a 53. Siguiente, por favor. En cuanto a precauciones, al momento de iniciar el tratamiento debemos tener precauciones de hacer una historia clínica bastante detallada respecto a lo que vienen a ser los antecedentes patológicos de nuestro paciente. Por lo que si nos encontramos con un paciente que tiene el antecedente de alguna enfermedad pulmonar crónica o que la desarrolla en algún punto de la vida, debemos estar informados de qué fármacos está recibiendo para su enfermedad. Lo mismo si presenta una apnea del sueño, les había comentado que deben empezar a utilizar el CPAP. Por otro lado, pacientes que tengan el diagnóstico de epilepsia, también debemos tener precaución porque la medicación que reciben para la epilepsia se metaboliza a nivel hepático. Por otro lado, pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o hepática, se deberá evaluar en qué estadio se encuentran, si son inestables o no, si están agudos o reagudizados o si son crónicos, y en función a ello se decidirá la suspensión o el cambio de presentación del tratamiento. Lo mismo en los pacientes que presenten migraña. Siguiente, por favor.
En cuanto a las interacciones medicamentosas, es importante mencionar que aquellos que reciban anticoagulantes, que reciban insulina, probablemente van a requerir menos, ajustar sus dosis, es decir, probablemente requieran menos dosis de anticoagulante y menos dosis de insulina cuando se encuentran bajo la terapia con testosterona. Por otro lado, pacientes que reciban bupropión, ya sea por una enfermedad pulmonar crónica, porque están en tratamiento de cese tabáquico o porque están recibiendo tratamiento para obesidad, se solicitará el cambio del fármaco para poder recién iniciar el tratamiento con testosterona. Y finalmente el resto de los fármacos que se encuentran en la lista, todos ellos se metabolizan a nivel hepático. Entonces, nosotros tenemos que estar en conocimiento de la administración o no de estos fármacos para poder ya prever que este paciente quizás necesite un poco más de dosis de testosterona durante su monitoreo. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca del monitoreo. En principio, cuando se va a realizar una terapia hormonal cruzada, primero se hace una historia clínica detallada y se solicitan los exámenes basales. ¿Qué quiere decir? Exámenes de rutina primero y luego unos exámenes para la evaluación de todo el eje hormonal y saber cómo está llegando el paciente a nosotros. Posteriormente, luego de que se inicia el tratamiento hormonal cruzado, se hacen controles cada 3 meses el primer año. Luego se hacen controles 1 o 2 veces al año para poder monitorizar la correcta virilización y para evaluar las reacciones adversas. Siguiente, por favor. En cuanto a el screening de diferentes enfermedades, tenemos el screening del cáncer de mama para quienes presenten las mamas intactas. La indicación es hacer el screening con mamografía o ecografía mamaria según corresponda, igual que una mujer XX. En cuanto a aquellos que se han realizado la masculinización de tórax con mastectomía, deberán realizarse una evaluación anual de la pared torácica y axilar. Aquellos que conserven el útero también deberán realizar el mismo screening que se hace una mujer cisgénero. Y aquellos que no conserven el útero no deberán realizar el screening. Por otro lado, en cuanto a enfermedad cardiovascular, se deberá hacer una detección de los factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Son la obesidad, la dislipemia, diabetes, hipertensión. Siguiente, por favor. En cuanto a la diabetes, el screening se hace de rutina y se debe tomar en cuenta si el paciente tiene un antecedente previo de síndrome de ovario poliquístico antes del inicio de terapia hormonal cruzada, porque el síndrome de ovario poliquístico se relaciona mucho con esta enfermedad metabólica que es la diabetes tipo 2. También es bueno aclarar que la terapia con testosterona no está relacionada con desencadenar, ya sea insulinoresistencia o desencadenar diabetes. El screening se hace de rutina como se haría en la población en general, sobre todo si hay antecedentes familiares y si tenemos un paciente que ya tiene sobre todo más de 35 años, el screening es anual ya para todos en general. En cuanto a la dislipemia, la evaluación se hace de forma anual junto con el dosaje de testosterona y la osteoporosis se hace un screening a aquellos que sean mayores de 65 años
o aquellos que se encuentren en una edad de 50 a 60 años y que hayan suspendido la testosterona por más de 5 años. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuándo vamos a suspender la testosterona? En verdad, la suspensión va a depender, se puede realizar en el momento que cada persona así lo desee, ¿sí? Una vez que inicie el tratamiento, si en algún punto no se siente a gusto y quiere suspender, se suspende. También otra causa de suspender el tratamiento es la aparición de algún efecto adverso o de alguna comorbilidad que contraindique la administración de testosterona. Aquellos pacientes que se hubieran realizado la histerectomía junto con la anexo-histerectomía, es decir, la extracción de los ovarios también, van a, o que hayan recibido el tratamiento de testosterona durante mucho tiempo, hasta el punto de que los ovarios han llegado a atrofiarse, lo que se aconseja es no suspender la testosterona y mantenerla en dosis mínimas hasta una edad adecuada, ¿sí? Esto siempre pensando en la salud ósea. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros administramos testosterona, lo que buscamos es llevar al paciente a niveles hormonales lo más fisiológico posible, es decir, que esté dentro de lo normal para su edad y para lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, naturalmente, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo va a empezar a liberar menor cantidad de hormonas sexuales, ¿no es cierto? Entonces, más o menos tenemos una edad que a los 60 años ya es un momento en el que se puede plantear la suspensión del tratamiento. Lo mismo que cuando hacemos el monitoreo, ¿sí? Los valores que vamos a ir buscando va a depender de cada caso en particular y también va a depender de la edad del paciente, va a depender de las comorbilidades que vaya a presentar. Entonces, no tenemos un tratamiento estándar para todos, porque no todos somos iguales, no todos vamos a buscar los mismos resultados, así que de a poco hay que tratar de adecuar aquello. Bien, siguiente, por favor. Llegamos a las conclusiones y podemos decir que la terapia hormonal cruzada transmasculina busca adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Cada persona va a buscar también obtener resultados diferentes de acuerdo a su proceso, ¿no? Por lo que, como les decía, esta administración de testosterona va a tratar de adaptarse lo más que sea posible a los deseos del paciente, pero siempre hay que ser flexibles, escuchar cuáles son las expectativas del paciente y nosotros desde nuestro lado como prestadores de salud de poner en claro cuáles son realmente las cosas que sí se pueden lograr y qué es lo que no se puede lograr. Algo importante también que recalcar en cuanto a las conclusiones es que no hay manera de dosar la testosterona de tal forma de que se pueda seleccionar algunos efectos sí y otros no. Y finalmente, que la administración de testosterona debe ser monitorizada por un especialista capacitado en salud transgénero. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco la invitación y ahora me quedo a la espera de las preguntas que surjan. Muchísimas gracias, doctora. Agradecerle profundamente por compartir con todos y todas nosotros sus conocimientos al respecto. Mencionábamos en la presentación
la dificultad de encontrar profesionales en la salud que tengan conocimiento acerca de estos temas. Y ese es el motivo también por el cual muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy han realizado varias preguntas. Voy a primero iniciar con las preguntas que han ido haciendo a lo largo de la presentación en el chat. Y hay otras personas que también han hecho las preguntas en al momento de la inscripción, ¿no? Una de las primeras preguntas, bueno, una de las preguntas es si una persona tiene endometriosis, ¿cómo sería la administración del tratamiento con la testosterona? ¿Hay algún tratamiento más indicado que no sea la histerectomía en caso de que esta persona tenga endometriosis? No, no. En verdad, a ver, la endometriosis tiene que ser tratada primero, de acuerdo a los criterios que tenga el ginecólogo, y después ya la terapia hormonal puede seguir adelante, pero no hay un otro tratamiento o una otra terapia hormonal orientada a pacientes con determinada patología. Ok. El tratamiento entonces estaría más sujeto a criterio del Ginecólogo ginecólogo. que resuelva en lo más posible la endometriosis y paso siguiente, iniciar, si se quiere, la terapia hormonal. O sea, en caso de tener endometriosis, entonces sería aconsejable, pero suspender la testosterona, ¿consideraría usted? Mire, a ver, en caso de la endometriosis no se encuentra dentro de las patologías que nosotros hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, no es una contraindicación de tratamiento. Pero a lo que me voy es que es una patología importante que genera muchas molestias. Entonces, sumado a todos los cambios que van a venir con la terapia hormonal, es, creo, agregar emocionalmente una carga más a una patología que ya se tiene, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que a lo largo de la transición, muchas veces se va a requerir un acompañamiento mientras se va a ir viendo los diferentes cambios en el cuerpo. Entonces, imagínate que tenemos cambios corporales, y a la vez tenemos una enfermedad que nos está molestando y que nos está generando problemas. Creo que es algo que no, quizás no nos deje llevar a cabo bien el tratamiento, y de hecho quizás pueda existir esa duda y decir, tal vez esta terapia hormonal está empeorando mis síntomas, ¿no es cierto? Porque puede haber esa ideación, pero no es tal porque no se encuentra dentro de las enfermedades que hemos mencionado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, en caso de desarrollar calvicie a lo largo del tratamiento, ¿cómo ve usted el tema de usar minoxidil? Bueno, a ver, el tratamiento con minoxidil es un tratamiento local, sí, que mientras utilizas la loción va a ayudarte más o menos a no perder tanto el cabello y va a generar que tengas un pelito bastante fino, pero una vez que lo dejes de usar, se va a volver a caer, ¿no? Es un tratamiento bastante antiguo. eh, Existen hoy en día, claro, tratamientos mucho más, más modernos, y quizás con mejores efectos, como es un trasplante capilar, pero entiendo que muchas veces por una cuestión económica no se pueda llegar. No hay ningún problema, se puede realizar el tratamiento local con minoxidil sin ningún problema. Perfecto. Otra pregunta respecto a la histerectomía. ¿Es recomendable hacer una histerectomía total? Entiendo que se refiere a, como usted mencionaba, a los tal vez Ovarios. anexos, como ovarios también.
y en ese caso, ¿cómo se debería proceder hormonalmente? ¿Qué sería lo más recomendable? Bien. Respecto a la histerectomía, en verdad no está indicada para todos. Esto es más que nada una decisión, esta es una decisión muy personal de cada quien, ¿sí? Porque, a ver, pensemos en que tenemos un útero y que el útero cumple funciones reproductivas y que también está relacionada con la menstruación, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar, bueno, este paciente se plantea esta situación de realizarse la histerectomía. ¿Por qué? Porque quizás no le interesa tener hijos en ningún momento, o porque quizá le molesta también la menstruación, ¿no? Lo puede hacer. La recomendación siempre va a ser, a ver, creo que con una histerectomía sería suficiente, porque los ovarios tienen la función de liberar estrógeno, ¿no? Y esta liberación de estrógeno, cuando vamos a administrar la testosterona, se va a ver inhibida. Así que no va a haber ningún problema respecto a ello. Entonces, la idea es no ser tan drásticos y no operar por operar y decir, bueno, ya que estoy acá, veo al útero y también los ovarios, ¿no? Tratar de pensar, ser cautos, porque muchas veces podemos cambiar de decisión más adelante. No es lo mismo hacer una histerectomía a un paciente que está joven que a alguien que ya está más grande. Entonces hay que tratar de ser muy cautos en este tema, pero sí el pensamiento o la idea es operarse y sacarse los ovarios para optimizar el tratamiento de testosterona. No hay tal cosa, ¿no? Ya con la administración de testosterona que esté bien dosada, se va a generar un efecto de inhibición directamente de los estrógenos. Van a estar ahí dormiditos sin molestar a nadie y no hace falta tocarlos. Por lo menos desde mi punto de vista, creo que yo soy bastante cauta en ese sentido o de no operar por operar y no enviar y hacer procedimientos ya que estamos o por las dudas, ¿no? Siempre pensar en que hoy podemos tener determinado pensamiento y que más allá quizás podemos cambiar y está bien poder cambiar de decisión también. Entonces, dejar una puerta ahí abierta creo que es lo correcto. Perfecto. Bueno, entonces la sugerencia sería realizar una histerectomía radical, digamos. Una histerectomía, si es que, a ver, hay que charlar con el paciente. ¿Qué le lleva a querer realizar eso? O en el caso de un cáncer, digamos, ¿no? O sea, Bueno, eso ya es solamente otra sería cosa. Si hay el único si hay una caso. patología de base y demás, bueno, eso lo hablarán con el ginecólogo, con el oncólogo y demás. Ahí yo es algo que no puedo opinar. Pero si es solamente, a ver, pueden haber muchos motivos. Me molesta la menstruación, no quiero tener hijos, no me interesa. Me molesta tener útero, porque también puede ser eh, otro motivo, ¿no? Entonces hay que hablar bien con el paciente y escuchar por qué quiere hacerlo, ya que, digamos, no hay una sistemática para todos y decir, bueno, todos los pacientes transmasculinos deben realizarse la histerectomía el mes 6 de su inicio de tratamiento o no. No existe tal cosa, ¿sí? No están obligados a hacerse ningún tratamiento, ninguna cirugía, para poder recibir la terapia hormonal o para tener mejores resultados, ¿no? Porque hemos visto también en las tablas que existen tiempos limitados de para encontrar diferentes cambios
corporales y llegan hasta los 4 años, hasta los 5 años, hasta los 2 años máximo determinados cambios y es hasta ahí donde llegó tu cuerpo, hasta ahí es donde respondió y de ahí no va a cambiar más. Correcto. Además, doctora, bueno, aprovechando que todos sus conocimientos, recordemos también que si una persona se hace una histerectomía radical, vamos a decir, y a lo largo de los años desarrolla una enfermedad hepática, por ejemplo, por la cual tiene que suspender necesariamente la administración de testosterona, y ya no cuenta con los órganos que producen otro tipo de hormonas sexuales, ¿qué consecuencias generaría esto, no? Creo que va muy relacionado a lo que usted mencionaba de sacarse el útero y los ovarios porque sí, y tal vez a la larga después va a generar otro tipo de problemas porque se va a tener que suspender la testosterona o la administración de hormonas sexuales en el cuerpo, ¿no? Claro, en tal caso, ya cuando se trata de una falla hepática grave, por cualquier causa, la administración de testosterona es algo que se tiene que suspender. Digamos, no hay más. O yo le sigo administrando o el paciente se muere, ¿no? Es así, son dos polos bastante opuestos y la verdad es que en ese sentido uno va a preservar siempre la vida. Así que creo que en ese sentido, cuando encontramos una enfermedad hepática, siempre vamos a evaluar esa enfermedad hepática y ir viendo si se puede y utilizar quizás otras presentaciones que son más fáciles de metabolizar, como es una presentación en parche o en gel. Pero ya cuando estamos hablando de enfermedades fulminantes, definitivamente no se administra nada y se preserva la vida. Perfecto. Creo que algo muy relacionado con esto y que me parece muy importante que usted pueda compartir también es cuáles son las consecuencias de una administración de hormonas incorrecta, digamos, o en niveles excesivos, ¿no? Hay personas que piensan que acortando los tiempos de administración de hormonas van a generar cambios más rápidos o más fuertes, ¿no? Claro, bueno, a ver, la administración de testosterona cuando no está bien monitorizada o cuando se exceden las dosis que uno debiera recibir, va a generar alteraciones como la policitemia, que habíamos hablado, alteraciones de la coagulación, quizás, una sangre que se va a espesar bastante. Después aumenta el riesgo cardiovascular, la falla hepática, que no es un dato menor. Recordemos que nuestro hígado es un órgano muy noble y que tiene más de, o sea, todas las funciones vitales están pasando por nuestro hígado. Entonces, tenemos que cuidarlo a como dé lugar durante la administración. Y es importante también en este punto mencionar que los fármacos que se venden en mercado negro, que se venden en los gimnasios y que no han sido mencionados en esta charla, son fármacos que no sabemos su procedencia, no sabemos cómo es su farmacocinética, ¿no? Probablemente son mucho más baratos y probablemente generen mucho más efectos adversos. Entonces, como siempre, lo barato va a terminar costando caro. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta más que nos hace una de las personas que nos acompaña. Dice, estoy tomando bupropión recetado por mi psiquiatra y también recibiendo terapia hormonal cruzada. Ha mencionado que hay interacción entre medicamentos, por eso me gustaría saber más al respecto para comentarlo con mi médico y evaluar opciones. Sí, en todo caso, el tratamiento con bupropión, cuando tenemos un paciente que lo está recibiendo, es mejor suspenderlo porque puede alterar la dosificación de la misma testosterona, ¿no? Los niveles en los que estamos haciendo el monitoreo y demás. Entonces, para que no haya esa alteración durante el tratamiento, es mejor
rotar para poder tener unos dosajes mucho más adecuados. Ok. Otra pregunta es, ¿qué pasa si la menstruación después de los 6 meses de tratamiento con testosterona no se pierde? En ese caso, si no se pierde y genera malestar emocional, digamos, se puede utilizar cualquier progestágeno, ya sea intramuscular, como la medroxiprogesterona, o se puede utilizar un dispositivo intrauterino, que puede ser Mirena. Sí, usted lo ha mencionado a lo largo de la presentación. No habría una sobrecarga hormonal, digamos, ¿no? Estar metiendo al cuerpo tanto hormonas masculinas como femeninas al mismo tiempo. No, por eso se hace un dosaje de la testosterona, ¿sí? Por un lado. Por otro, la progesterona va a actuar únicamente a nivel del útero, ¿sí? Nada más. Va y actúa a nivel del útero porque en el útero tenemos receptores para progesterona. En el resto del cuerpo no tenemos receptores. Perfecto, qué importante aclaración. Otra pregunta es, bueno, hay una persona que nos comenta, hay tiempos en los que mi voz es grave y otros días ya no. Lleva 8 meses en terapia hormonal cruzada. Bueno, la verdad es que como está iniciando la transición, quizás el acompañamiento con un fonoaudiólogo puede ayudar a lograr modular mejor el tema de la voz. Es cierto que muchas veces va a generar molestia porque no es un cambio, son cambios graduales muy diferentes en cada uno. Y todavía falta para saber cómo va a quedar su voz al término de los 2 años. Así que en este momento lo que podría ayudarle es a acudir con un fonoaudiólogo. Muchas gracias. ¿Usted considera que la anemia es un factor para no administrar testosterona? ¿O primero se requiere tratar la anemia por un tiempo y luego iniciar? ¿O habrá que suspender la testosterona si es que ya uno ya estaba en terapia hormonal? Bien, a ver, cuando hacemos la evaluación de un paciente, en una evaluación general podemos encontrar diferentes patologías, ¿no es cierto? Entonces, la anemia hay que saber por qué viene, de dónde viene, primero, ¿no? Estudiarla, que a veces puede ser, sí, asociada a un déficit de hierro, ácido fólico, vitamina B12, pero, o puede estar relacionado con otras cosas, ¿no? Una enfermedad renal crónica, ¿no? Puede ser algo tan simple como un déficit de hierro o como puede ser algo tan complejo como una enfermedad renal crónica. Ninguna de estas dos enfermedades que he mencionado van a impedirle el inicio de terapia hormonal cruzada. Sí, se puede administrar testosterona de todas formas, pero también hay que hacer hincapié que cualquier patología de base que se encuentre en el paciente antes de la testosterona tiene que ser tratado, estudiado de dónde, por qué y para qué. Excelente. ¿Es cierto que los huesos se agrandan con la terapia hormonal cruzada? No, Sin no, importar en qué momento se inició la terapia. no, Porque no, probablemente si se no, inició no hay antes de un los 18 agrandamiento. años. No, no hay un agrandamiento de huesos, ni tampoco es el paciente que crece. La testosterona y los estrógenos son hormonas que tienen receptores a nivel óseo y que van a ejercer un efecto protector del hueso. Es decir, que lo protegen de la desmineralización. ¿Ok? Entonces, mientras esté con testosterona, estamos también protegiendo el hueso. Lo mismo que mientras tengamos los valores en el caso de cisgénero, de mujer cisgénero, mientras tenga los valores de hormonas femeninas en rango, mi hueso está protegido, cosa que no sucede cuando entramos en menopausia o en andropausia, ¿no? Hay una picada de estrógenos o de andrógenos, en el caso de la andropausia,
que puede generar algún impacto a nivel del hueso, desmineralizándolo, puede generar una osteopenia o una osteoporosis, según los antecedentes y la evolución del paciente, pero igual eso ya es como otro tema. Perfecto. Hay una persona que comenta que utiliza metformina de 1000 en dosis diarias por su insulina y antecedentes familiares de diabetes. ¿Afecta en algo la terapia con testosterona? Escuché que la metformina era usada en cuestiones de la menstruación también. No sabe qué tan cierto es esto. Ok, utiliza metformina de 1000 porque tiene insulino resistencia. Comenta que insulina y antecedentes familiares de diabetes. Pero no entiendo. ¿Tiene insulinoresistencia y por eso utiliza metformina? No queda clara la pregunta. Dice, tal vez la persona puede aclarar en el chat porque pues, solamente dice que utilicen dosis diarias por la insulina y antecedentes Bien, familiares de igual diabetes. vamos a responder a dos cuestiones. La insulinoresistencia, como tal, no tiene un tratamiento médico, ¿sí? El tratamiento para insulinoresistencia consiste en cambio de hábitos y del estilo de vida. No hay un fármaco que te ayude con los signos que presenta la insulinoresistencia, ni con acrocordones, ni con la acantosis nígricas, ni con el perímetro abdominal, ¿no? Eso es todo lo que encontramos como signos de insulinoresistencia. Ahora, si el paciente utiliza insulina, decía, y aparte metformina, si utiliza insulina, probablemente ya tiene diabetes. Si utiliza insulina y está utilizando metformina 1000 y demás, la única, digamos, el único cuidado que hay que tener es quizás al inicio de la terapia hormonal cruzada, evaluar cuánto de insulina recibe y ir viendo de disminuir un porcentaje de la dosis de insulina para que no podamos, no haya una alteración a nivel metabólico. Pero eso, digamos, es como hilar más fino, ¿no? Y es un monitoreo que se hace en consultorio cada 2 días o semanalmente, pues, cuando el paciente trae insulina encima. Al parecer es que tiene la insulina alta, dice. Entonces, a ver, la elevación de insulina por sí sola en un laboratorio no nos hace diagnóstico de nada. Sí, nos dice, bueno, este paciente tiene insulina alta, pero la realidad es que si hacemos un examen físico, no hace falta medirle la insulina, porque probablemente vamos a encontrar un perímetro abdominal aumentado, vamos a encontrar manchas en la piel, en el cuello, en las axilas, en los nudillos, vamos a encontrar un perímetro abdominal importante. Entonces, ya teniendo esos datos clínicamente, uno no pediría insulina, salvo fuera un paciente delgado, ¿no? Y con mucha sospecha. Pero en realidad, estos 1000 miligramos de metformina que está tomando, si lo toma porque tiene una insulina alta, no está bien indicado. Y por otro lado, se administra metformina en pacientes que tienen ovario poliquístico. Se ha descrito la administración en aquellas pacientes que no logran el embarazo, es para pacientes que están buscando embarazo. Pacientes que no logran el embarazo, que ya han hecho cambios en el estilo de vida y que están buscando gestar. Entonces, se ha visto que con la administración de metformina hay mayor chance de ovulación, ¿no? Al haber mayor chance de ovulación, de conseguir el embarazo, pero no sabemos si se logra concluir. Son medidas que se toman en pacientes con ovario poliquístico como tal y que están buscando embarazo y que no responden a las primeras medidas. Perfecto. Usted
considera que es necesario, obligatorio que para iniciar una terapia hormonal cruzada se tenga que acudir primero a terapia psicológica o psiquiátrica? Ah, a ver, no hay cosas. Primero, el acompañamiento psicológico creo que nunca está de más, no solamente por el inicio de una terapia hormonal cruzada, ¿sí? A ver, este acompañamiento puede servir muchas veces para ir sobrellevando todos estos cambios físicos que vamos a tener a lo largo del tratamiento. Entonces, no verlo como algo patológico, sino ver como que es una ayuda, un apoyo para que el paciente pueda tener mayor contención, ¿no? Ahora, no se indica a todo el mundo. La indicación de un acompañamiento psicológico o psicológico y psiquiátrico va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente, de la historia clínica que podamos recabar en el momento, y va a depender también de los antecedentes que pueda tener, ¿no? Porque no es lo mismo tener un paciente que tiene toda la contención familiar, toda la contención emocional por parte de los amigos, que está estudiando, que tiene un trabajo estable, que la verdad socialmente no tiene ninguna dificultad. No es lo mismo hablar con ese paciente que probablemente va a tolerar mucho mejor los cambios que va a enfrentar durante el tratamiento, que hablar con un paciente que ya de entrada tenga algún otro antecedente relacionado con ideación suicida, con abuso de sustancias, con falta de contención, y hay que ver también la parte social, ¿no? Perfecto. Nuevamente le agradezco, doctora. Bueno, disculpe que hay muchísimas preguntas. Estamos aprovechando al máximo porque muchas veces no tenemos cómo o dónde hacer estas preguntas. Sin embargo, hay algunas preguntas para informar a los participantes que han sido respondidas a lo largo de la presentación o que se repiten, por cuanto estamos tratando de responder aquellas que no hemos abordado. Hay otra pregunta que es si, perdón, eh, ¿qué tipos, hay otra forma de amplificar, digamos, la testosterona, además de la que uno se inyecta? Tenemos la presentación inyectable, que es intramuscular, que puede ser cada 15 días o cada 3 meses, según elijamos enantato, cipionato o un decanoato. Y tenemos la testosterona que viene en gel o que viene en parches. Esas son las presentaciones que son aprobadas por la FDA y por la Endocrine Society. ¿Se puede hacer algo más para potenciar esa testosterona que nos administramos? No. No, ok. Sí, todo lo que se habló durante la charla, en verdad, sobre fármacos, es todo lo que está aprobado, ¿sí? Perfecto. Cualquier otra presentación de fármacos, quizás combinados, porque alguna vez me han comentado algún paciente de Brasil que utilizaba fármacos combinados, de dudosa procedencia y demás. La verdad es que es algo que no está aprobado, que no hay estudios, no sabemos de dónde viene. Y bueno, creo que de ahí también parte mucho la conciencia que uno tiene, ¿no? Respecto al cuerpo de cada uno y qué es lo que se va a aplicar. Entiendo también que por un tema de costos, muchas veces los más jóvenes pueden tener estas ansias de tener los cambios ya,
y por abaratar costos recurren a fármacos que no están aprobados, fármacos que los compran en el mercado negro o en un gimnasio, pero la verdad es que a la larga pueden estar atentando contra su propio cuerpo. A su criterio, doctora, ¿cuáles serían los tipos de testosterona más favorables, digamos, ¿no? O más efectivos, o que menos daños colaterales llevan? No, siempre va a depender, la elección va a depender mucho del tipo de paciente. Digamos, yo no me voy a casar con ningún fármaco o ninguna presentación porque puedo encontrar a un paciente no binario que quiera unos cambios sutiles únicamente, ¿no? Entonces, en ese caso, elegiré un gel. Puedo encontrar a un paciente que quiera todos los cambios, pero que no cuente con los recursos necesarios para hacerlo. Podré elegir un decanoato, podré elegir cipionato o enantato. Encontraré un paciente con un mayor poder adquisitivo y con ganas de hormonizarse de forma más rápida. Podré elegir un decanoato también, ¿no? Y aparte que, bueno, la administración es mucho más simple, 4 administraciones anuales, la verdad es, si hablamos de, de, de lo que es más breve, más fácil en cuanto a administración, está un decanoato. Precisamente en torno a un decanoato nos preguntan si es posible aplicarse la inyección posterior a los 3 meses, o sea, más allá de cada 3 meses. Bien, la aplicación de un decanoato, si bien está escrito que se aplica cada 12 semanas, va a depender mucho de los valores que traigan en el monitoreo de testosterona, ¿sí? Para decir, bueno, vamos a acortar los tiempos o vamos a alargar los tiempos. Entonces, en ese sentido, yo no te puedo decir sí o no, porque no, todos los cuerpos van a responder de forma distinta a la administración de la testosterona. Correcto. Esto tiene que ver con el monitoreo, como menciona, y justamente una persona nos comenta que su doctor o su doctora le dijo que se iba a hacer los exámenes, como usted lo mencionaba, cada 3 meses del primer año, luego cada 6, una o 2 veces por año, pero entiende que muchas otras personas hacen sus monitoreos en distintos tiempos, entonces tiene miedo de que esté realizando de manera incorrecta este monitoreo o el tratamiento. No, en verdad, los monitoreos se determinan de forma estándar, se puede hablar, como lo mencionaste recientemente, si se hace un monitoreo más exhaustivo o si se hacen unas aplicaciones más espaciadas o menos espaciadas antes de las 12 semanas, siempre va a depender de los resultados del laboratorio del paciente, por un lado. Y por otro, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tratar a un paciente que tiene 20 años que tratar a uno que tiene 36, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 20 años uno, o sea, cuando estás hablando de la administración de testosterona, tienes que llevar los valores a lo más fisiológico posible. Entonces, desde lo fisiológico, un chico de 20 años va a tener determinada cantidad de hormonas naturalmente, ¿no es cierto? Ya a los 36 ya habrá una cierta disminución, por lo que también la administración se va a ir espaciando conforme pase el tiempo. Es lo que les hablaba del envejecimiento natural. Perfecto. Hay una persona que nos dice que tiene serios problemas de TC4, creo que son hormonas tiroideas, tal vez, no sé. ¿Ya? Actualmente tiene muy bajo peso. Primero tendría que arreglar ese tema y luego iniciar la Sí, terapia hormonal. sí. Sí, ok, Primero hay que controlar el perfil tiroideo y después recién se puede hacer cualquier administración. perfecto.
Hay una persona que dice, si dejo la testosterona por 4 años, ¿sí o sí vuelve la menstruación? ¿O qué cambios se producen? Y ahí quiero aprovechar también de preguntar, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona, un hombre trans, como usted dice, tal vez más adelante en la vida, decide que quiere tener hijos, ¿no? Entonces, suspende la terapia hormonal cruzada con la intención de someterse a procedimientos de reproducción asistida, ¿no? ¿De qué medida, en qué medida cree usted que podría afectar la testosterona por ahí después en ese bebé futuro generar problemas genéticos o algo de ese tipo? Sí, precisamente el tema de fertilidad es algo que no quise tocar en esta clase, porque no quise extenderme demasiado. Creo que es algo de lo que se puede hablar más adelante de forma amplia. Pero para responder a tu pregunta, en verdad, hasta ahora no hay una certeza respecto al tema. Sí, existen estudios que se han estado publicando, pero son estudios con muy poca cantidad de pacientes, por lo cual no se puede extrapolar y generalizar y decir sí, no pasa nada o sí, sí pasa todo. Todavía está en proceso de estudio. Excelente. Em, Otra pregunta, doctora, y ya vamos a ir concluyendo, tenemos unas cuantas más. Más o menos, aproximadamente, de acuerdo a su experiencia, ¿usted en cuánto tiempo cree que vuelve la menstruación al suspender la terapia con testosterona? Bien. Eh, a ver, va a depender mucho del tiempo que haya estado expuesto a la terapia, de la edad también que pueda tener, y la recuperación del eje puede demorar unos 6 meses o hasta casi un año. Esto, digamos, no hay tiempos bien estipulados para todos. ¿Por qué? Porque se trata de recuperar el eje. Hay personas que recuperan el eje en un mes, ¿sí? Y hay personas que recuperan el eje en 8 meses o en 10. Entonces, hay que tomar en cuenta también la edad del paciente, porque no es lo mismo un paciente que está suspendiendo testosterona y que tiene 20 años con un paciente que está suspendiendo testosterona y que tiene 42, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿qué le sucede al cuerpo? Y entiendo a los niveles de testosterona, tal vez cuando se da placer. Entiendo que se refiere a la masturbación, por ejemplo. ¿Hay alguna elevación, cambio en los niveles de la testosterona o algo? A ver, la administración de testosterona o la presencia de testosterona, porque tanto, a ver, hombres y mujeres tenemos estrógenos y progesterona, pero en diferentes niveles, ¿no es cierto? Nos van a cumplir diferentes papeles en la vida y en la función sexual. Entonces, uno de los papeles importantes de la testosterona es el líbido, ¿no? Hay un aumento de líbido, naturalmente por la presencia de testosterona. Entonces, digamos, sí, hay un aumento de libido, eso pues, seguro que sí. Pero, a ver, tiene como, no podemos casarnos y decir, sí, a todos les va a pasar porque puede que no, ¿no? Está escrito, sí, es uno de los efectos de la testosterona, el aumento del libido también, sí. Aumento de la fuerza muscular también, pero va a ser diferente en cada persona. Muchas gracias. ¿Qué sugeriría usted para prevenir, perdón, daños hepáticos o renales? Bueno, en principio, para prevenir daños hepáticos, cuando se está recibiendo terapia con testosterona, eh, evitar el alcohol, evitar los ultraprocesados, evitar subir de peso, ¿no? Y tratar de mantener una vida lo más saludable posible. Entonces, todo esto, estas recomendaciones quizás generales y quizás que son muy repetitivas y que vos las escuchas en todas partes,
De todas formas, son básicas y van dirigidas a poder cuidar todos nuestros órganos, no solamente el riñón o no solamente el hígado. Pero principalmente si vamos a hablar del hígado, ultraprocesados, hay que evitarlos de todas formas. Hay que evitar el consumo de alcohol excesivo, ¿no? Y tratar de tener un peso adecuado y una actividad física dentro de nuestra rutina. Y para el cuidado de riñones, ¿hay algo además de ello? Porque igual ayuda, pero La hay algo, hidratación. la hidratación. Ok, Sí, vos le preguntas a un nefrólogo qué es lo que recomienda a sus pacientes y te dice agua. perfecto. Ya concluyendo, como decía la doctora, hay una pregunta que es el undecilato de testosterona, que es de Hormus de Eurofarma, entiendo. En su experiencia es similar al Nevido, o sea, al undecanoato. Eh, no sé si tal vez el corrector está mal escrito, no sé. Este, yo, como les mencioné, hablo únicamente de un decanoato, cipionato y enantato, que son los fármacos que están aprobados por la Endocrine Society. El resto de fármacos de anabólicos que puedan existir, que seguramente los hay, no tienen, digamos, ni aprobación, no tienen estudios previos, entonces es algo que yo desconozco totalmente. Ok. Hacemos la pregunta porque tenemos muchos participantes que son de Brasil y es común el uso de el undecilato de Ya, testosterona allá en Brasil. Y también. precisamente una persona nos dice que está tomando este Está medicamento con un por 6 deshidrato. meses Ya. y en el caso de que quiera congelar óvulos, tendría que suspenderlo hasta que la testosterona disminuya por completo, es decir, más de un año. Bien, bueno, este tema de fertilidad, es algo que no habíamos tocado, pero rápidamente, a ver, antes del inicio de la terapia hormonal cruzada, de la administración de testosterona, se sugiere realizar la criopreservación, ¿sí? Porque lo ideal es que los ovocitos no tengan ningún tipo de relación con la testosterona, ¿no es cierto? Eso es en el mundo ideal. Ahora en la práctica, la verdad es que es difícil llevar a cabo, porque requiere de logística, requiere de tiempo, requiere de un poder adquisitivo importante. Entonces, bueno, es bastante complicado. Idealmente debiera hacerse antes del tratamiento con testosterona. En el caso puntual de que ya se haya recibido el tratamiento con testosterona, primero hay que dejar que, digamos, esa testosterona se lave para poder pensar en realizarse algún procedimiento de criopreservación. Pero igualmente hay que saber cuánto tiempo ha recibido el tratamiento, qué tratamiento ha recibido y demás. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, comentarles también a los participantes que vamos a tener un webinario exclusivamente para este tema, también relacionado con la salud ginecológica y reproducción asistida. Por tanto, ahí tal vez vamos a poder dilucidar otras preguntas que seguramente tienen todes. Con estas dos concluimos. No queremos abusar de su tiempo. Le agradecemos mucho por darse este momento, doctora. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo a aclarar muchas cosas. Y concluimos con estas dos, son bastante cortas, creo. Hay una persona que nos pregunta si el consumo de avena es bueno o malo. Y la otra pregunta es si, bueno, el tema del ejercicio ya lo mencionó, ¿no? Si es recomendable o no. Usted mencionó que sí es recomendable, sobre todo para quienes quieren hacer un aumento de masa muscular, ¿verdad? Y los Eh, ejercicios de fuerza van a ayudar a que el efecto del aumento de masa muscular sea mucho mayor. Ahora, respecto a la avena, si es buena o si es mala, bueno, yo desde mi formación creo que no existen alimentos buenos ni malos, que hay que saber elegir las porciones.
¿sí? Ya hoy en día se deja de etiquetar a los alimentos, no hay un solo alimento que sea tan bueno que vaya a curar todos los males, ni tampoco que sea tan malo que te vaya a generar todos los males, ¿no es cierto? Entonces la idea es ser coherente, elegir bien las porciones a la hora de alimentarnos, y respecto a si la avena tiene alguna implicancia con los dosajes de la testosterona, no tiene ningún. Ninguna. Ok. Y finalmente, el líbido al suspender la testosterona disminuye, ¿correcto? Sí. Bueno, a ver, va a volver a como era antes, Ok. ¿sí? Va a volver a como era antes. Porque no olvidemos que las personas que son cisgénero femeninas tienen ovarios y tienen glándulas suprarrenales. Ambos van a sintetizar y liberar hormonas que están relacionadas con la libido, ¿sí? Entonces, si por X motivo se decide suspender el tratamiento, continúa con ovarios, continúa con suprarrenal, no va a haber ningún problema. Perfecto. Y le prometo que con esta acabo, pero me parece muy importante también porque creo que es una duda que tienen muchas personas, es en su experiencia, ¿de qué manera afecta el consumo de marihuana con la terapia hormonal cruzada? Ah, el consumo de marihuana. En verdad, no genera ninguna alteración en el dosaje de testosterona, pero probablemente pueda generar una alteración de la prolactina, ¿sí? Cuando se está midiendo, cuando se está haciendo el examen basal. Entonces, en ese sentido, bueno, también puede estar relacionado con ginecomastia. Entonces, hay que ver puntualmente qué pasa con el paciente, si presenta o no alguna alteración en el momento del examen inicial antes del tratamiento hormonal. O sea, podría, Esto es importante. o sea, el consumo de marihuana podría de alguna manera elevar los niveles de hormonas femeninas, no No, no, estrógeno, no, pero sí la no, 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 prolactina. no, 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 Ok, de prolactina, de ¿sí? prolactina. Ok, Sí, pero no de manera patológica. ok, ¿Sí? Lo eleva como un hallazgo. Entonces uno ve y mira el laboratorio y dice, hace preguntas y llegas a la conclusión de que fuma marihuana, y bueno, entonces intuyes que por ese motivo este valor se dio alterado y que es a la relación, digamos, pero no lo eleva en valores patológicos. En valores patológicos solamente se eleva cuando existe un tumor. Sí, pero eso ya es otro tema, no tiene nada que ver con esto. excelente. Muy bien. Perdón, me olvidé de una. Si los picos de testosterona puede bajar los estrógenos con el uso de anastrozol. Para ayudar con los picos de testosterona, se puede disminuir con el uso de anastrozol. Ah, bueno. No se indica tratamiento combinado, ¿sí? Ahora, los picos de testosterona van a verse más según el fármaco que uno elija. Y si uno no quiere que existan estos picos de testosterona tan prolongados, y unos descensos tan bruscos, lo que podemos hacer, en vez de querer utilizar otro fármaco, es cambiar el fármaco y utilizar el decanoato. Ser más prácticos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora sí, creo que hemos acabado con las preguntas también. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias por la confianza de acompañarnos y escuchar las palabras de la doctora, que creo que nos han ayudado muchísimo a responder muchas dudas y consultas que teníamos. Aprovechamos la oportunidad también de invitarles a los próximos webinarios, los que profesionales de la salud, de los pocos que tenemos, son invitados
para que puedan acompañarnos en nuestros procesos de transición, en nuestras dudas y poder acceder a la salud de manera responsable. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Me despido de todas, todos y todes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber formado parte de esta charla. Los invito a quienes tengan ganas de pasarse por mis redes sociales y que cualquier cosa tienen también ahí mi contacto para poder realizar cualquier consulta. Si nos puede repetir cómo está en sus redes sociales, doctora, para que la puedan. Endocrino.ilsen en Instagram. Van a la biografía y en la biografía está el link que los lleva directamente con el WhatsApp para solicitar turnos. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Tengan muy buenas noches todas, todos y todas. Bueno, gracias. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego.